Amados hermanos y hermanas en Cristo, en la última prédica hablé de cómo entró el pecado en el hombre por primera vez y además expliqué las características del pecado, incluida la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la vanagloria del orgullo de la vida. Espero que no ponga su esperanza ni su seguridad en las riquezas y el poder de este mundo, que son temporales, sino que todos los días viva por la voluntad de Dios, con la esperanza de ir al eterno reino de los cielos. Hoy compartiré el proceso por el que el ser humano se da cuenta de lo carnal que hay en su ser y de los patrones negativos de conducta y de pensamiento. Antes de la caída de Adán, el primer hombre, no tenía idea de lo que era la carne o lo carnal. Era porque nunca había visto ni había experimentado lo carnal, es decir, lo transitorio y efímero de la vida. Y porque en el jardín del Edén no había pecado ni maldad. Debido a la desobediencia de Adán, al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre ya no tuvo comunicación con Dios y el conocimiento de lo carnal, esto es, de todo lo que es falso y perverso, comenzó a entrar en su corazón. De esta forma, el ser humano experimentó la sensualidad de la carne y se convirtió en un ser guiado por su instinto carnal. Ahora bien, ¿qué sucedió con los descendientes de Adán? De hecho, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa carnal, a la que llamamos pecado original. La naturaleza pecaminosa y lo carnal se cimentaron en el corazón del hombre debido a la caída de Adán, el primer hombre. Y esto ha sido transmitido por los padres a los hijos. A esto se le denomina pecado original. A través del espermatozoide y del óvulo de los padres, la apariencia y personalidad e incluso ciertas enfermedades congénitas la heredan los hijos. Por ejemplo, el padre de un niño murió al nacer su hijo. Ahora bien, mientras crece, el niño que nunca había visto a su padre muestra el mismo comportamiento y hábitos de su padre. Es porque la personalidad y esos hábitos están en el espermatozoide del padre. De esa misma manera, desde la caída de Adán, la naturaleza pecaminosa ha sido transmitida a sus descendientes. Romanos capítulo 5, versículo 15 menciona: porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y Romanos capítulo 5, versículo 18 agrega: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de esa forma el hombre nace con esa parte carnal, que es la naturaleza pecaminosa. Y a medida que crece, se da cuenta de esa área carnal en su ser. Y al practicar las obras de la naturaleza pecaminosa, gradualmente se vuelve un hombre carnal. Si examina el proceso desde que el hombre nace y es consciente de lo carnal, notará que hay una etapa en la que, tal como un bebé ve, sin tener conocimiento de lo que está viendo. En esta fase, el ser humano acepta instintivamente lo que ve a través de los 5 sentidos, incluida la vista. Aceptar instintivamente se refiere a la etapa en la que no tiene ni graba sentimiento o pensamiento alguno en su memoria. Aunque ve con los ojos, no sentirá ni sabrá si algo es bueno o malo, y no será consciente de su entorno. Quizá me diga que un bebé sonríe al ver a su madre, pero eso no es del todo cierto. No sonríe porque reconoce a su mamá. El bebé simplemente reacciona instintivamente al estímulo de sus ojos, a su olor familiar, a su postura cómoda, etc. A pesar que al bebé nada se le ha enseñado, expresa sus sentimientos cuando tiene hambre o se siente incómodo. No es que piense y actúe en consecuencia, es decir, como si fuera consciente que si llora, su madre le va a dar de comer. En esta etapa de su crecimiento no hay conocimiento o pensamiento, sino solo la fase de ver, que obedece al instinto. Luego, poco después, llega la etapa de sentir. En esta etapa, lo que experimenta a través de los 5 sentidos se almacena en su memoria con alguna carga emotiva o sentimiento. Antes de esta etapa, solo verá instintivamente, sin conocimiento ni sentimiento. Les voy a dar un ejemplo de cómo una experiencia se graba en su memoria como un sentimiento. Una madre está planchando y su hijo está jugando a su lado. La madre le dice al niño que tenga cuidado con la plancha que está caliente, que no la toque porque de lo contrario se quemará y le dolerá. Pero el niño no le hace caso y toca la plancha caliente. Después de esa experiencia, el niño nunca más se acercará a su madre cuando está planchando. Solo después de sentir el calor de la plancha, se dio cuenta de lo que es el calor. Ahora ya sabe claramente lo caliente que es una plancha cuando está funcionando.
Esta etapa en la que el ser humano graba en su memoria lo que ha visto, oído y aprendido con alguna carga de sentimiento es una fase muy importante para formar los patrones y valores que determinan su estilo de vida. Es decir, el patrón o estándar en su vida se formará como algo que le gusta o algo que no le agrada, como algo correcto o algo incorrecto. Como dice el dicho, los hábitos tardan en morir. Todo patrón o hábito de conducta lo afectará hasta adulto. Por ejemplo, un niño ve a otro que abusa y molesta a un niño débil y siente que también él es fuerte como para hacer lo mismo. Por otro lado, otro niño ve la misma escena y piensa que eso no es bueno y que más bien debería ayudar a sus amigos que son débiles. Estos dos niños serán totalmente diferentes en el proceso de crecimiento y en el desarrollo de su personalidad. Podemos ver niños o jóvenes que aún no han establecido sus valores y egos, que crecieron erróneamente porque aceptaron los patrones de conducta que vieron en películas, en programas de televisión o en la cultura de este mundo impregnada de violencia. Hermano, deberá ser consciente de lo importante que es lo que ve y lo que siente en la formación de sus valores y principios. Por eso, los padres deberán educar y criar a sus hijos con principios y valores verdaderos para que sean hombres buenos y rectos, creando un buen entorno para ellos y enseñándoles a través de su propio comportamiento y acciones. Luego, viene la etapa de la práctica. En esta etapa, los sentimientos que ha grabado en su memoria a través de ver, oír, experimentar y aprender se manifestarán en acciones o hechos. Esta es la etapa en la que uno se forma. Un bebé solo ve, escucha y actúa por instinto. No obstante, a medida que crece, formará su conocimiento al ingresar vivencias junto con los sentimientos, y eso determinará su comportamiento. Ya les di el ejemplo de un niño que se quemó con una plancha. Antes que el niño sintiera el fuerte calor de la plancha, aunque su madre ya le había advertido que no se acercara a la cubierta de hierro, no se daba cuenta lo que quería decir porque no había experimentado ese calor. Sin embargo, solo después de quemarse se dio cuenta que no debía acercarse a una plancha caliente y que debía ser cuidadoso. A partir de ese momento accionó en consecuencia. Esta es la etapa en la que se forma practicando repetidamente lo que ha ingresado en su memoria con una carga de sentimiento a través de la vista, el oído y el aprendizaje. Al igual que el niño aprendió lo que era el calor, todos graban en su mente conocimientos básicos y experiencias en su vida. No obstante, el problema es que, a medida que crece, aceptará muchas cosas que no debería aceptar. Ese es el conocimiento falso de lo carnal. Aunque está en contra de la verdad, lo acepta como si fuera verdadero y correcto. Por ejemplo, su hijo que va al colegio regresa a casa golpeado y con algunas heridas en la cara. Al verlo, la madre le pregunta quién le hizo eso y lo regaña. Y le enseña que la próxima vez debe golpear al niño que intente pegarle. Al enseñarle eso, hará que piense que solo los tontos se dejan golpear. Y la próxima vez, el niño pondrá en práctica esa violencia y golpeará a cualquiera que intente agredirlo. Si esta acción se repite, el niño crecerá creyendo que es correcto golpear a otros y terminará siendo violento y desconsiderado con los demás. En el grado en el que acepte y sienta lo que ha visto, oído y aprendido durante su niñez, eso afectará en gran medida sus acciones, reacciones y comportamiento. Por eso es muy importante ver y sentir todo de acuerdo a la verdad. Sin embargo, la mayoría forma su yo, viendo, oyendo y sintiendo de acuerdo al entorno mundano en el que se ha criado, que muchas veces es contrario a la palabra de Dios. En lugar de ceder y dar a los demás, han crecido con la ambición de ser más que los demás, de ser reconocidos y tener éxito a como dé lugar. Viven para estar por encima de los demás, en lugar de sentirse contentos de ver a otros ser mejores. Incluso llegan a pensar que sacrificarse por otros es algo tonto y absurdo, y que poseer más es disfrutar más y es lo correcto. Así se adaptan a esta sociedad de plástico y materialista. No obstante, aquellos que entienden la voluntad de Dios y tienen la esperanza viva por el cielo, tendrán valores diferentes. Hermano, deberá hallar lo falso que ha grabado en su corazón a medida que ha crecido en el mundo y convertir el yo
mal formado en un nuevo yo moldeado de acuerdo a la verdad. Entonces será un verdadero hijo de Dios. Cuando en su proceso de crecimiento forma su yo introduciendo elementos y sensaciones carnales, podrá tener algún patrón o deficiencia de conducta en comparación a los demás, porque no se le ha enseñado o no ha experimentado o no ha sentido algo que debería haber aprendido o vivido. Debido a que la capacidad intelectual, física o emocional no alcanza el nivel normal de los demás, podrá tener problemas en las relaciones interpersonales o en su propia vida. A esto se le llama deficiencias o patrones negativos de conducta. Por ejemplo, si un niño ha crecido sin tener suficiente confianza ni comunicación con sus padres ni hermanos, podría mostrar una falta de capacidad para expresar sus ideas o tener problemas en sus relaciones interpersonales. Tal vez un niño que creció sobreprotegido no puede enfrentar ciertas situaciones por sí solo, debido a que sus padres han hecho todo por él, ni siquiera intentará hacer algo por sí solo, sino que confiará que los demás lo hagan en su lugar. Digamos que su hijo tiene el mal hábito de llegar tarde al colegio, porque se queda dormido o porque se siente cansado. Si no lo corrige de niño, crecerá y será alguien que hará siempre lo que quiere o simplemente no hará lo que no desea hacer. Sin embargo, si los padres siembran un sentido de independencia, el niño crecerá y ya de joven podrá enfrentar cualquier situación por sí mismo y llegará a destacar en cualquier grupo social. Digamos que un niño se tropieza y se cae al caminar y los padres se limitan a quitar aquello que lo ha hecho caer. No obstante, otros padres simplemente lo dejarán solo para que se levante. Al principio llorará de dolor y pedirá que su madre lo ayude. Sin embargo, la madre decide que su hijo ya tiene edad suficiente para levantarse solo y no lo ayuda, pero lo anima para que se ponga de pie por sí solo. Entonces el niño se levantará y él mismo se limpiará la ropa por haberse caído. Un niño que crece así será más independiente que otro niño a quien sus padres lo ayudaron en todo. Además, será competente y tendrá confianza en sí mismo, incluso al enfrentar alguna dificultad. Algunos no saben cómo dar amor porque no han tenido quien los ame. Otros son negativos y pesimistas porque crecieron en un entorno pobre. Estos patrones negativos de conducta o de pensamiento se presentan en su vida diaria. Alguien que tiene esos patrones negativos no podrá tener dominio sobre su cuerpo, por lo que sentirá que vivir una vida cristiana es difícil. Por ejemplo, alguien que no podía concentrarse en la clase en el colegio o que le gustaba hablar pero no escuchaba a los demás, tendrá problemas para concentrarse al oír las prédicas, por lo que no podrá entender el mensaje predicado o simplemente no lo recordará. Otro, que no cumple sus promesas, tendrá la costumbre de llegar tarde a los cultos o a las reuniones de oración y no se dará cuenta de esa mala costumbre, por lo que no se podrá corregir. Alguien que es inconstante podrá volver a su antigua forma de vida a pesar de haberse decidido a vivir por la palabra de Dios. El que se olvida fácilmente de lo que decide podrá determinarse a orar todos los días. Sin embargo, si está cansado o si hay algún programa de televisión entretenido, cambiará de opinión y lo postergará para otro día. Hermano, si hace mucho tiempo que es cristiano y a pesar de ello no ha cambiado su estilo de vida, deberá hallar esos patrones negativos de conducta y corregirlos. Tal vez se pregunte, ¿cómo podrá hacerlo? Primero, deberá identificar los patrones negativos o deficiencias de conducta que tiene y admitir esas fallas. ¿Tiene la mala costumbre de no cumplir lo que promete? ¿Escucha atentamente a los demás cuando le hablan? ¿Transmite sus ideas claramente a otros para que lo entiendan bien? ¿Olvida fácilmente las cosas y no le importa haberlo hecho? ¿Le gusta que los demás lo consideren, pero no es considerado con los demás, etcétera? Debe hallar esos patrones negativos o defectos y cambiarlos. Jamás diga que no puede hacerlo. Usted puede cambiar. Su Dios es perfecto y además es quien lo creó y quien lo ama. Por eso deberá esforzarse también por ser perfecto. Si encuentra y admite las fallas de su conducta, deberá orar para corregirlo. En este punto es necesario que tenga paciencia. No podrá ser una nueva persona de la noche a la mañana, ya que por mucho tiempo se habrá acostumbrado a seguir esos malos hábitos. Digamos
que se ha dado cuenta que habla en voz muy alta y que eso incomoda a los demás. Entonces decide cambiar ese mal hábito y hacer lo que menciona el capítulo 12 de Mateo del Señor Jesús. Es decir, que nadie escuchaba su voz en las calles. Entonces comienza a hablar en voz baja. No obstante, poco después se olvida de su decisión y vuelve a su patrón de conducta anterior y nuevamente empieza a hablar en voz demasiado alta. Pero ni siquiera se da cuenta de eso. Ahora bien, si este es su caso, no se desanime, esfuércese por corregir ese mal hábito. Recuerde su determinación y esfuércese. Entonces, gradualmente podrá cambiar. En otras palabras, necesitará paciencia para cambiar por completo. Nunca diga que obedecer la palabra de Dios es difícil. La clave para cambiar es desechar uno a uno esos patrones negativos de conducta. En Marcos capítulo 9, versículo 23, el Señor Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermanos, si está decidido a cambiar, a escuchar la palabra de Dios, a orar y a esforzarse, entonces podrá despojarse de todo patrón negativo de conducta y así desechará todo lo carnal de su ser. Tal como cita Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A pesar que falle hoy, resista, no desista. Y le puedo asegurar que mañana será mejor que hoy. Al repetir este proceso, sentirá que cada vez es más fácil obedecer la palabra de Dios. De esta forma, cambiará y será una nueva criatura que se asemeje a Dios y al Señor. Entonces tendrá dominio sobre sus pensamientos, sus instintos y su cuerpo. Espero que ya no culpe más a su medio o entorno ni a sus padres por las decisiones que ha tomado. Más bien, tenga fe que el Señor le dará fuerza y poder para cambiar. Hasta ahora hemos hablado del proceso por el que el hombre desde que nace se impregna de lo carnal y de los patrones negativos que adquiere durante su desarrollo. Ahora voy a hablar del proceso por el que cultiva su corazón y forma su conciencia. Como ya mencioné, el ser humano se va formando a medida que crece, al aceptar y grabar en su memoria y corazón lo que ve, oye y aprende con alguna carga de sentimiento. Cuando digo que se va formando, quiero decir que va cultivando su corazón en el proceso de entender lo que es lo carnal. El hombre nace con su propio campo espiritual en el corazón y lo va formando en la medida en la que ingresa lo que ve, oye y aprende con alguna carga sentimental y lo pone en práctica repetidamente. Por ejemplo, un niño crece en una familia cuyos padres tienen mal genio. Si sigue esa tendencia del mal carácter de sus padres, su corazón y personalidad reflejarán ira, mal genio, etc. Por otro lado, si el niño, al darse cuenta de esa tendencia carnal de sus padres, que provoca conflictos con otros y causa dificultades, toma la decisión de no adoptar ese comportamiento, entonces podrá formar un buen corazón. Cuando Adán era un ser viviente, es decir, cuando tenía su espíritu activo, tenía un corazón bueno, porque Dios había sembrado solo bondad y verdad en él. No obstante, luego que fue engañado por la serpiente para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Satanás comenzó a plantar mentira y pecado en su ser. Y esa parte mala de su corazón comenzó a mezclarse con la parte buena que ya existía. Aquí termino. Amados hermanos y hermanas en Cristo, algunos tienen más bondad que maldad en el corazón, otros tienen un mayor grado de maldad que de bondad. Eso depende de la forma en la que cada uno se ha formado, es decir, de la medida en la que ha ingresado en su corazón valores y principios correctos que ha visto, oído y aprendido durante su vida. Alguien que ha crecido y aprendido principios de bondad tendrá una mayor medida de bondad en su corazón, por lo que su conciencia será buena. Por otro lado, alguien que ha crecido en un entorno negativo y ha aprendido valores nocivos, tendrá mayor maldad en su corazón y su conciencia, asimismo, tenderá hacia lo malo. Por eso, cada uno tiene una conciencia diferente. Ahora bien, ¿qué es la conciencia? Es el estándar o patrón por el cual juzga lo que es bueno o malo, o lo que es correcto o incorrecto. Debido a que el proceso en el que el ser humano toma conciencia de lo carnal que hay en su interior difiere en cada uno. Cada individuo tendrá una conciencia diferente. Dado que la conciencia y el corazón de cada uno difieren, las decisiones que tomen y los resultados de las mismas serán naturalmente diferentes. Por ejemplo, suponga que hay dos jóvenes con dificultades financieras.
Uno de ellos tiene una buena conciencia, por lo que hace lo mejor que puede en sus estudios, sin descuidar sus tareas e incluso trabaja para contribuir con los gastos de su familia. 20 años después, llega a ocupar un alto cargo ejecutivo y los demás lo respetan y confían en él. Por otro lado, el segundo joven se queja de su entorno, de su familia, de la sociedad y se deprime por su situación actual. Además de descuidar sus deberes como estudiante, se pasa el tiempo con malas compañías. Finalmente, termina en la ruina viviendo en el pecado. Es decir, independientemente de tener cierta medida de fe, su vida se determinará de acuerdo a su buena o mala conciencia. Alguien con una buena conciencia no se quejará de sus circunstancias, por más adversas que sean. Más bien, se examinará a sí mismo y meditará en las decisiones que ha tomado. Así podrá encontrar la manera de superar toda situación con éxito. Sin embargo, alguien de mala conciencia se quejará de todo, de su entorno, de sus padres, etc. Se dejará llevar por la lujuria de la carne y terminará viviendo en el pecado. Algunos llevan una vida recta y correcta, a pesar que han crecido en un mismo medio. Como puede ver, las decisiones que uno toma determinarán su vida y su calidad de vida. Por ende, su fruto será totalmente diferente. Una pregunta, ¿alguna vez se ha arrepentido por las malas decisiones que ha tomado en su vida? Pues le digo algo, si aún no lo ha hecho, ahora no es demasiado tarde para cambiar su vida. A partir de ahora, evite las malas juntas, no incube pensamientos que lo perjudican y lo arrastran a hacer lo malo. Piense siempre lo bueno, hable lo que es bueno y actúe siempre de buena fe. Esto transformará su corazón y su conciencia. Como dije antes, si vierte agua limpia en una taza llena de agua sucia, al final, por su constancia, el agua se volverá limpia. Es el mismo principio. Tenga una actitud positiva y buena y esfuércese por lograrlo. Deseo de todo corazón que todos ustedes lo hagan. Hoy hemos hablado del proceso de lo carnal, de los patrones negativos o las deficiencias de su conducta y cómo se forma su corazón. Le pregunto, ¿ha examinado su corazón a través del mensaje de hoy? Si lo ha hecho, podrá entender la manera en la que ha sido formado y lo que ahora es. Lo desafío a que de ahora en adelante forme un nuevo yo en base a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 menciona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que llegue a transformarse en el hijo o la hija que Dios anhela y así lo pueda bendecir tanto espiritual como materialmente. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia, a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga, enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión,
neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.